Hechos, capítulo 14. Vamos a estar viendo desde el versículo 24 hasta el versículo 28. Bienvenido a este estudio de esta hora. Quisiera invitarles si le damos lectura a esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí dice que navegaron hasta Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, te pedimos que tú puedas bendecirnos en la medida que se expone tu bendita palabra. Gracias, mi Dios amado, por la oportunidad que nos concedes de poder meditar, de poder ver, Señor, cómo tú te has manifestado en todo tiempo, pidiéndote que estos principios que vemos aquí reflejados en el libro de Hechos, tú nos des la gracia también para que sea puesto y visto en nuestro tiempo. Bendícenos en esta hora, te lo pedimos, por el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Le hemos titulado al estudio de esta hora, ¿verdad?, el viaje misionero de Pablo, pero su regreso a Antioquía. Un viaje de regreso. Esta es la continuación, diríamos, del primer viaje que realizó el apóstol Pablo y Bernabé. Hemos estado viendo ciudad tras ciudad donde el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, han andado sirviéndole a Dios al predicar el evangelio. Pero ha llegado la hora de regresar, de volver. Así que en el estudio de hoy vamos a observar cómo es que Pablo y Bernabé llegan a esta ciudad de Derbe y llegan hasta allí, y es a partir de ese lugar que deciden regresar, pero van a regresar pasando por los diversos lugares donde anteriormente ellos habían estado predicando la palabra del Señor. Algo que vamos a considerar en esta hora, que es de mucha importancia, ¿verdad?, en esto que tiene que ver con su regreso, es que el apóstol Pablo y juntamente con Bernabé establecen ancianos en algunos de los lugares donde ellos anteriormente habían estado predicando, ¿verdad? No solamente establecieron ancianos, sino que también dejaron ahí los discípulos para que ellos pudieran perseverar y permanecer en la fe. Ahora, con esta labor, con este trabajo realizado por Pablo y Bernabé, una de las cosas que vamos a lograr ver, mis amados, es apreciar, diríamos, el valor que tiene el ministerio de la predicación del evangelio. Pero también hay algo muy importante a considerar en esta hora, y es la formación de los discípulos, al igual como el fortalecimiento de las iglesias. Algo tan esencial, de tanta importancia, porque hoy en día una de las cosas que nosotros vemos que la iglesia carece es precisamente de estos aspectos, del aspecto de el fortalecimiento de la iglesia, pero también el establecimiento de lo que es, diríamos, lo que es el discipulado dentro de la iglesia. Esto lo que iba a ayudar, ¿verdad?, era que las iglesias fueran iglesias fortalecidas, ¿verdad? Así que el estudio de hoy, una de las cosas de gran valor que vamos a ver es cómo es que el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, regresaron después de haber estado ahí en Derbe, regresan, pero regresan por cada una de estas iglesias que, por así decirlo,
quedaron establecidas, pero que el apóstol Pablo, con el propósito de que la iglesia, de estas iglesias perseveren y no desaparezcan, el apóstol Pablo establece ancianos, líderes. Más adelante estaríamos viendo diáconos. Y esto lo que hace es ayudar a que la iglesia pueda perseverar. Así que la pregunta en esta hora es, ¿y cómo es que se desarrolla la iglesia? ¿O cómo se fortalece la iglesia? Y lo primero que quisiéramos considerar es que la labor principal de los servidores del Señor, su labor principal es la de anunciar el evangelio, pero hacer también discípulos. Creo que nosotros, hablando de nuestra iglesia particular, creo que la enseñanza en un inicio de la obra del discipulado casi no se oía mencionar. Pero de hace algunos años para acá hemos estado hablando e insistiendo de la necesidad del discipulado. Quizás nosotros años anteriores solamente veíamos el ministerio de la predicación de la palabra y el servicio dentro de la iglesia, como lo es la escuela dominical, como lo es, atención a los jóvenes, atención a los niños, el que más personas llegaran a la iglesia y conocieran del Señor. Pero realmente la obra del discipulado, casi nosotros, ¿verdad? Como no la habíamos oído desde el inicio, desde el principio, no está dejando de ser algo difícil, y yo se lo quiero demostrar a usted. ¿Qué tan difícil es? Número uno, vamos a estar viendo en esta hora que se repite continuamente la palabra discípulo. Pero ante esta repetición de esta palabra, la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es la obra del discipulado que está habiendo en mi vida? O por otro lado, ¿a quién estoy yo discipulando? Y con eso, con la respuesta que usted nos va a dar, usted se dará cuenta la gran necesidad que hay de que en realidad exista un verdadero discipulado. Oramos, ¿verdad?, de que seamos entendidos y que le digamos a Dios, enséñanos a cómo ser discípulo y también a cómo discipular. Porque eso es lo otro. Hay veces que queremos discipular, pero no hemos querido ser discipulados. Y entonces también ahí hay una gran, diríamos, ineficiencia de la labor a la cual el Señor nos ha mandado. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que dijo es, id y haced discípulos. Y eso está allí como un mensaje permanente para nuestras vidas. Aquí en el versículo 21, vea lo que dice. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, ¿verdad? Y dice, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí dice, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Dos hechos diríamos, de gran trascendencia en lo que vamos a estar viendo en esta hora. Y es que Pablo y Bernabé se habían dedicado a este ministerio al cual habían sido ellos encomendados, el ministerio de la predicación de la palabra. Su ministerio era que a través de la palabra ellos pudieran evangelizar. Y realmente fue eso exactamente lo que hicieron. En todas las ciudades que hemos estado estudiando, se darán cuenta de que su ministerio es como el de un evangelismo. Llegaron a Salamina, llegaron a distintos lugares, y lo primero que hicieron fue presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos aquí cerquita del libro, en Hechos capítulo 13, versículo 5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Hechos capítulo 13, versículo 32, dice aquí, y nosotros también os anunciamos el evangelio de la promesa hecha a nuestros padres,
En el mismo capítulo, Hechos 14, versículo 1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hechos capítulo 14, pero aquí en el versículo 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces, ¿cuál era el ministerio principal? Ministrar la palabra, el evangelizar, el alcanzar a otros para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el principal ministerio, decimos, la predicación del evangelio. Llevar el evangelismo, llevar este mensaje para que otros puedan ser alcanzados y puedan ser salvos. Esa es la principal obra ministerial. Pero la segunda obra ministerial, como dijimos hace un instante, consistía en hacer discípulos. En hacer discípulos, ¿verdad? Algo que también es muy interesante es ver que en cada lugar donde ellos iban, hacían discípulos, muchos discípulos. Es decir, que ellos no solamente predicaron y se fueron, sino que se tomaron el tiempo para estar con los creyentes y luego los hicieron discípulos. Así que decimos esto porque quisiéramos en nuestro corazón, o más bien pedirle a nuestro Dios que despertara en nosotros un anhelo, número 1, por aprender a ser discípulo, y número 2, para aprender a discipular a los demás. Así que, si usted se recuerda cómo Pablo y Bernabé desde un inicio comenzaron a querer ejercer este oficio del discipulado. Y me refiero con la vida de Juan Marcos. Recordará que estuvimos estudiando cómo Juan Marcos acompañaba tanto a Pablo y a Bernabé. Iban de camino y andaban evangelizando, pero en un momento dado, Juan Marcos se regresa, ya no quiere acompañar a Pablo. Y eso es lo que muchas veces sucede con el discipulado. Hay discípulos que saben que tienen necesidad de ser discipulados, pero de repente hay un detenerse. Y pueden haber un montón y situaciones que dicen, ya no puedo, ya no quiero seguir, es que no es posible, ya no puedo. Y detienen el discipulado, sin que se haya terminado tal vez o haber llegado al objetivo que se necesitaba. Digo esto porque la experiencia que hemos tenido es que con algunos hemos iniciado el discipulado, pero de repente aparece un compromiso y dicen que ya no. Pero si realmente estuvieran interesados, entonces abrirían campo para que más adelante continuara. Pero aquello queda abandonado. Juan Marco fue aquel que abandonó el discipulado y no continuó más. Esto iba a repercutir más adelante cuando él quisiera, cuando entonces a él en su tiempo le parecería que quiere ir, y Pablo tiene que detenerlo y le dice o da a comprender que como que el corazón aún no está preparado. Pero en fin, aquí en el versículo 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y fíjese lo que dice el versículo, me refiero a Hechos capítulo 14 versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice que volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pero dice, y después de hacer muchos discípulos. Así que Pablo y Bernabé podríamos decir que habían comprendido bien la encomienda de nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor había mostrado cuál era la voluntad. Mateo 28, versículo 19, usted conoce bien ese texto, es muy, muy conocido cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Todos los discípulos lo entendieron. Tan es así, mis amados hermanos, que cuando nosotros vemos la vida de cada uno de los apóstoles, más de alguna vez se les conoce quiénes fueron sus discípulos. ¿Ve?
Por ejemplo, se dice que de Pedro, finalmente Juan Marco fue su discípulo. De ahí que el Evangelio de San Marcos, prácticamente algunos dirían debería de ser el Evangelio según San Pedro. ¿Por qué? Porque prácticamente Marcos no fue discípulo ni apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Quien lo fue el apóstol Pedro. Así que lo que escribió Marcos tuvo que habérselo compartido el apóstol Pedro. Si hablamos del apóstol Pablo, sabemos que tenía una gran lista de discípulos. Si hablamos de Juan, la historia nos habla de Policarpo, Justino Mártir y otros más. Pero entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que tras una vida, tras un servidor del Señor, había un discípulo quien más adelante haría más discípulos. Como le dijo Pablo allá en 2 de Timoteo en el capítulo 2 y versículo 2, cuando Pablo le decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto que tú has oído, encárgale a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. ¿Se da cuenta? Es una cadenita de discipulado. Algo que nosotros también necesitamos. 2 obras. La obra del evangelismo, alcanzar a otros para Cristo. Y número 2, la obra del discipulado. Estas cosas hicieron tanto Pablo como Bernabé en todo su ministerio durante este primer viaje misionero. Discípulos. La pregunta ¿es usted un discípulo? ¿Quiere usted ser un discípulo? ¿Está usted discipulando a otro? ¿Se está usted tomando el tiempo para enseñarle lo que usted ha aprendido a otro? Ese es el orden de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro servicio y en nuestro ministerio. Lo segundo que quisiéramos ver en esta hora, aquí, ¿verdad?, es la labor consecuente a la predicación, y que es el de fortalecer a la iglesia. El de fortalecer a la iglesia. Algo tan interesante, tan importante, que muchas veces nosotros pudiéramos pasar desapercibido. ¿Y por qué? Porque pudiera ser de que nos estamos congregando, nos reunimos para adorar, alabar al Señor, tener compañerismo, pero olvidándonos de que el verdadero valor que también tiene el de reunirnos es para alimentarnos y también para fortalecernos. Lo que hicieron el apóstol Pablo, ¿verdad? La segunda tarea que vemos que Pablo y Bernabé realizaron era la de fortalecer a la iglesia. ¿Verdad? Esta es la tarea. Aquí, por favor, dice en el versículo 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Pero fíjese, y habiendo predicado la palabra en Perge, que era el lugar donde estaba, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido, dice, a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Mis amados hermanos, una de las necesidades que se vieron el apóstol Pablo y Bernabé era también de pasar por las demás iglesias, ¿verdad? Las demás iglesias. Y la pregunta sería, ¿cuál es el motivo de pasar por las demás iglesias? Y yo quiero compartir con usted por lo menos 6 cosas muy importantes que nos va a enseñar aquí el apóstol Pablo de por qué es necesario muchas veces volver por aquellas iglesias. Entonces, una de las razones, hermanos, de fortalecer a la iglesia, en primer lugar, es, una de las cosas que vemos nosotros es que al principio, cuando ellos evangelizaron, pues se dice que muchas personas se convirtieron al evangelio, escucharon de la palabra y se convirtieron. Pero, habiendo terminado esto, entonces, hermanos,
uno descubre que después de que estas vidas han recibido del Señor, ellos necesitan una obra, una segunda obra, por así llamarlo. Y esta segunda obra tiene que ver, hermanos, con consolidar, con establecer de tal manera que las vidas puedan verse perseverando en el camino de la fe. ¿Cuántas veces las personas se han identificado con Cristo? ¿Cuántas veces las personas han orado pidiéndole que Dios venga a sus vidas? Pero dolorosamente hay veces que nunca más les volvemos a ver. Y muchas veces aquel fruto se logra perder. Pero por otro lado, mis amados hermanos, están aquellas personas que permanecen en la iglesia, están en la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué sigue después de que Cristo ha venido a sus vidas? ¿Qué es lo que continúa? Aquí es donde viene la obra de consolidación o de fortalecimiento para sus vidas, ¿verdad? Así que estas personas que ya recibieron de Cristo, su mensaje tiene que ser diferente. Una segunda razón de por qué fortalecer a la iglesia es para hacer de ellos verdaderos discípulos. Es decir, que los que ya creyeron en Cristo, que en realidad comprendan cómo es la vida cristiana, ¿verdad? El llevar a las personas a Cristo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar se les ha predicado el Evangelio, pero lo segundo, hermanos, ¿verdad? Y es el comenzar a sostenerlos, el comenzar a darles el alimento apropiado. Quiero decirles, hermanos, que muchas veces esta es una ardua labor para los pastores. Finalmente, el evangelista llega, predica y se va. Pero el pastor es el que tiene que quedar ahí. Y ese pastor debe de pedirle a Dios que le dé el alimento apropiado, adecuado, para que esta iglesia o estos miembros o estos hermanos que han creído en Cristo puedan ellos desarrollarse de una manera sana y normal. Entonces aquí es donde viene el aspecto de la formación de verdaderos discípulos. Así que quiero decirles que hacer un discípulo, mire todas las cosas que involucra hacer un discípulo en la iglesia. En otras palabras, hermanos, tal vez yo quiero sintetizar lo siguiente: que a partir desde el momento en que existe una feligresía y una congregación, esa congregación está para ser discipulada. No es para llegar los domingos, sentarse, alabar al Señor y oír un sermón y luego irse para su casa. No, no es eso. El asunto es, hermanos, que cuando llegamos a reunirnos, sí alabamos a Dios. Pero la idea es que el mensaje que yo voy a escuchar es un mensaje que me está preparando, que me está capacitando para la obra que el Señor desea que yo realice. En otras palabras, es un discipulado. Es un discipulado. Fíjese todas las implicaciones que tiene que ver con el hacer un discípulo. Bueno, el que va a discipular tiene que ayudarle al discípulo a tomar decisiones adecuadas y correctas en su vida. Muchas veces hay que estar con ellos varios días. En algunos casos hay que estar con ellos meses. Y le tengo una noticia: hay casos donde los discípulos están con ellos años. Un caso como este es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo 3 años y medio con ellos. Yo he tenido el privilegio de ver hermanos pastoreando, pero discipulando por años a determinadas vidas. Otra cosa que implica el ser o el hacer un discipulado es estarle enseñando durante ese mismo tiempo a la misma persona, algunas veces uno y otras veces con 2 o con 3, pero tiene que ver con dedicarle tiempo. Y el que ha de discipular ha de tratar con
distintos tipos de personalidades, distintos tipos de caracteres. No todos los discípulos son iguales. Así que por otro lado, también tiene que tratar con distintos tipos o grados de crecimiento espiritual. No todos van al mismo nivel, no todos van en primero, segundo, tercero, cuarto grado, sino que el que ha de estar discipulando discierne en qué nivel está cada uno de ellos, ¿verdad? Así que cuando mira este tipo de personas que desean ser discipulados y que van a ser discipulados, encuentra usted que hay algunas de esas personas que verdaderamente ha tomado en serio la vida del Señor. Y hay otros que es más o menos ligera su fe. No hay un compromiso real y verdadero. Así que nosotros anhelamos y deseamos encontrar esas vidas que de veras tienen hambre y sed y que al pastor no le dan agua, como decimos, porque quieren alimentarse. Pero suele suceder que es al revés. Así que, hermanos, todo esto implica parte de lo que es hacer el discipulado. Y Pablo y Bernabé, quiero decirle que aunque no vemos años ni meses, bueno, en algunos lugares dice que estuvieron mucho tiempo en ese lugar. ¿Y qué se quedaron haciendo allí en ese tiempo? Precisamente el discipular. Así que algo importante, hermanos, es de lograr ver que Pablo pasaba por estas otras iglesias supervisándolas, pero pasaba más que supervisándolas, fortaleciéndolas, hermanos. En primer lugar, ¿verdad?, habían sido ganadas para Cristo, pero en segundo lugar, la obra del discipulado. Y tenemos también otro aspecto, y es el aspecto de confirmar las iglesias. ¿Qué tiene que ver con confirmar? Con fortalecerlas, afirmarlas, establecerlas. Ahora, ¿cuál es la razón de por qué confirmar a los creyentes, a los discípulos? ¿Cuál es el motivo de por qué, diríamos, hermanos, el pastor o el que está discipulando debe de tomarse ese tiempo para confirmarlos? Y yo aquí quiero que me ponga mucha atención porque esto es bien importante. Sobre todo si usted es un nuevo creyente, usted debe de comprender y entender el verdadero valor de que usted pueda hacer una vida discipulada. Cuando el apóstol Pablo viene de regreso y ha de pasar por las diferentes iglesias, quiero decirles, hermanos, que el propósito, ¿verdad?, son varias, y entre ellas es el de confirmar. Cuando hablamos de confirmar, hablamos de fortalecer, hablamos de afirmarlas, hablamos de establecerlas. Y la razón o el motivo por qué. Y yo quiero ver, hermanos, algunas razones de por qué muchas veces el cristiano necesita ser confirmado, afirmado, establecido, discipulado. Por lo menos hay como 7 razones, 7 peligros, mis hermanos, de por qué una vida necesita ser fortalecida para no caer en estos peligros. Si usted es una persona recién creyente o tiene poco tiempo de ser cristiano, le invitamos a que observe cuál es la razón de por qué usted necesita ser discipulado, discipulada, y entre ellas es para ser fortalecida. ¿Cuáles son los peligros que tiene un recién cristiano? Bueno, el de fluctuar. Hay creyentes que han creído en el Señor y al principio como que encuentran respuesta a su vida y se sienten con buen ánimo y con fe, pero pasado algunos meses, pasado varios días, de repente ya no tiene la misma fe. Y es allí donde se necesita el discipulado. Es allí donde se necesita el que alguien esté afirmando y confirmando. Pablo lo hizo con las iglesias, pero también con creyentes, ¿verdad? ¿Por qué otra razón se necesita ser fortalecido? Para no ser seducidos y ser desviados del camino en el cual el Señor nos ha puesto. Otras veces para no regresar a las viejas tradiciones religiosas que antes nos tenían atados, que en nuestra ignorancia hacíamos cosas, hermanos, que no tenía sustancia, no tenía ningún valor.
Pero cuando nosotros no estamos siendo fortalecidos, entonces podemos otra vez regresar de donde hemos salido. Y otras veces, hermanos, necesitamos ser fortalecidos porque tenemos el peligro de volver a los viejos pecados de los cuales el Señor nos ha librado y no desea que regresemos. Por todo eso necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos ser fortalecidos, hermanos, para que nosotros seamos, dijéramos, vidas piadosas, que podamos buscar al Señor continuamente en oración. Necesitamos que alguien nos disipule para que nos pregunte cómo va tu vida de oración, para que nos pregunte cómo va la lectura de tu palabra, cómo va la asistencia de tu iglesia. Entonces, por todo eso necesitamos ser confirmados y también el ser discipulados. ¿Por qué más Pablo tendría que visitar a estas iglesias que él vio y fundó con anterioridad? ¿Por qué fortalecerlas? ¿Por qué discipularlas? Porque, mis amados hermanos, hay momentos donde aquel que ha venido a ser el padre o la vida que Dios ha utilizado, muchas veces, hermanos, necesita exhortarlos a ellos. Y Pablo necesitaba visitar esas iglesias, o también diríamos, tomarles como discípulos para poder exhortar a fin de que las vidas permanecieran en la fe. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 23, mire cómo es que el apóstol Pablo nos habla de esta importancia de la exhortación para permanecer en la fe. Ahora, yo quiero decirle algo. Pablo habla de exhortar, pero quisiera apartar de su mente muchas veces el mal concepto de lo que se tiene con ese término de exhortación. En realidad, la palabra exhortación tiene que ver con dar ánimo, ¿verdad? Algunos toman la exhortación como un regaño y nada que ver con eso. Vea lo que dice en Hechos capítulo 11, versículo 23. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice que se regocijó, y aquí viene la palabra, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, ¿por qué necesitar pasar de nuevo a estas iglesias? Para exhortarles y decirles, hermanos, les damos ánimo a que ustedes permanezcan fieles al Señor. Algo así se repite aquí en el capítulo 14, pero ahora en el versículo 22. Dice, y después, déjeme ver, creo que tengo mal, dice aquí, confirmados los ánimos, dice, de los discípulos, exhortándoles, fíjese cómo dice, a que permaneciesen en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Aparece en nuestro caminar como cristiano que los que han caminado con nuestro Señor Jesucristo muchas veces se han desviado del camino de la fe, dolorosamente, que por eso se necesita que alguien esté con uno, ya sea preguntándole, interesándose, discipulando, porque sabemos bien, mis amados hermanos, que hay vidas, ¿verdad? Esto acontece diariamente. Hay vidas que han caminado por tiempo con el Señor, pero lamentablemente, cuando se comienzan ellos a apartar, se desvían del propósito de Dios y de la fe. Estas palabras fueron las que Pablo dijo allá en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero vea lo que dice el versículo 6. De los cuales cosas desviándose algunos se apartaron
de vana palabrería. En otras palabras, hermanos, este caminar en el Señor no es algo de lo cual usted puede decir, ya estoy completamente seguro y no me va a pasar nada. No, como decía el apóstol Pablo, si alguno cree estar firme, mejor mire que no caiga. Pero para eso necesitamos. Aquí están los dones de Dios. Aquí están los dones de gracia. El tener pastores, el tener supervisores, el tener un hermano que siente carga por el otro. Estos, diríamos, hermanos, son dones dados de Dios, dones de gracia para que nosotros perseveremos en el camino de la fe. ¿Verdad? ¿Por qué fortalecer a las iglesias? ¿Por qué discipularlas? Bueno, para advertir y poner en sobreaviso muchas veces sobre las distintas dificultades que como cristiano muchas veces pasamos pruebas, ¿no es cierto, hermanos? Dificultades. Y que tenemos que decir una gran realidad. Hermanos amados, el que usted haya venido a Jesucristo, el que Cristo lo haya aceptado a usted y usted a Cristo, eso no quiere decir de que no vamos a estar exentos de dificultades, de pruebas, de cosas negativas que aparentemente vienen a nuestras vidas. Sin embargo, quiero decirles que son necesarias para nuestro crecimiento. Pero si no hay alguien que desde un principio nos advierte y nos dice, mira, como cristiano, estas cosas son normales que nos acontezcan. ¿Cómo qué? Bueno, tentaciones. ¿Cómo qué? Dificultades, pruebas, situaciones adversas que como cristianos ya nuestro Señor Jesucristo nos ha advertido de manera anticipada. Así que yo como siervo de Dios o como servidora de Dios, quiero prepararte y decirte que esto no te coja como algo de manera sorpresiva. Es parte de la vida cristiana. Muchas hermanos, muchas personas han recibido a Cristo. Se han acercado al Señor, han conocido del Señor. Pero cuando vienen las dificultades, sobre todo por causa de la fe en Cristo, y comienzan a verse incómodos porque hay gente que critica su fe, le menosprecia, que entonces estas vidas, en lugar de continuar, se detienen, se desvían y su fe se les apaga. Pero por eso es necesario que alguien que va a discipular o alguien que va a compartirle a una iglesia que está recién tierna, por así decirle, es necesario que tal servidor advierta y ponga en sobreaviso, ¿verdad?, sobre las distintas dificultades de lo que implica la vida cristiana. Vea lo que dice Primera de Pedro, hablando de las dificultades. Aquí en el capítulo 4, versículo del 12 en adelante, Pedro decía estas palabras: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino dice, gozaos por cuanto que soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, también vosotros, dice, os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 13. O como también Pablo, más adelante, dijo en Filipenses, capítulo 1 y versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que, mis amados hermanos, ¿por qué es necesario, y le era necesario el apóstol Pablo, pasar por las diferentes iglesias en las cuales Dios los usó? Era necesario para darles ánimo, para exhortarlos, para que perseveraran en la fe y para que si en un momento dado ellos se vieran perseguidos por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo o estuviesen pasando alguna situación adversa,
que esto no los agarrara desaprevenidos, sino que dijera, ya de esto ya me habían dicho, así que estoy preparado, confiado en la misericordia de Dios, que el Señor no me va a desamparar. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, dice que todas las cosas contribuyen, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es, dice, a los que conforme a su propósito así son llamados. Así que el creyente debe de estar preparado con anticipación. Pero por otro lado, ¿por qué fortalecer? ¿Por qué es necesario el discipular a los creyentes? Bueno, Pablo necesitaba pasar por las iglesias. Imagínense, hermanos, qué terrible sería hacer un trabajo y que a la vuelta de unos días ya no quedara absolutamente nada. El apóstol Pablo, con la sabiduría que Dios le había dado, se veía con la necesidad de organizar a la iglesia. Y esta es una de las razones de por qué Pablo y Bernabé tenían que pasar de nuevo por cada una de esas iglesias. Y era organizarlas, ¿verdad? Con el fin y el propósito de que las iglesias permanecieran, ¿verdad? Y entonces Pablo dio directrices de tipo organizativo para que la iglesia pudiese tener, dijéramos, hermano, un gobierno, el poderse gobernar. Usted bien sabe, mis hermanos, que si en una casa no hay un gobierno, si no hay quien dirige, o si en un país no hubiesen gobernantes, entonces allí sería un caos. El apóstol Pablo, sobreviendo esa situación, pasó por las diferentes iglesias y les ayudó a que se organizaran. Y es por eso que la Biblia nos habla de que, ¿verdad? Cuando pasaron por las iglesias, dice que establecieron ancianos. Aquí en Hechos capítulo 14, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿verdad? Dice que organizaron de que ahí un anciano, que era un anciano, era la vida, dijéramos así, hermanos, la vida que se lograba ver con más compromiso, la vida que se lograba ver con mayor interés en el Señor, y que, por así decirlo, hermano, se le notaba un crecimiento por encima de los demás. Es decir, que no estamos hablando de ancianos de edad, sino ancianos de madurez. Y estos ancianos más adelante vendrían a ser lo que se conoce como pastores, obispos, ¿verdad? Que se encargarían de velar por la iglesia. Pero pues en este caso también el apóstol Pablo habla en un contexto de pluralidad. En otras palabras, en esas iglesias se establecían varios pastores, por así decirlo. Entonces vemos la necesidad de una iglesia que pueda estar organizada. Eso mismo le dijo Pablo a Tito, allá en el capítulo 1, en el versículo 5, cuando le dijo, por esta causa te dejé en Creta, y dice, para que corrigieses lo deficiente, pero también le dijo, y para que establecieras anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces esa es una de las razones, hermano, de por qué fortalecer a la iglesia y de por qué velar por ella. Pero otra de las razones era, hermano, el visitarlas. Visitar cada una de esas iglesias y también fortalecerlas a través de la predicación. En este caso, tanto Pablo como Bernabé ejercían el oficio, dijéramos, hermanos, como de alguien que estaba supervisando, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Dándoles ánimo, ¿verdad? Para que ellos a través de la palabra encontraran esperanza, aliento en nuestro Dios y en su Hijo Jesucristo. Leemos aquí en el versículo 25, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí navegaron a Antioquía.
Entonces, hermanos, Pablo, una de las cosas que él sentía por la iglesia era carga. Más adelante vemos cómo en 2 capítulo 11, versículo 28, Pablo daba testimonio de cómo sentía carga él por las iglesias. Dice, además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo y Bernabé fueron vidas usadas por el Señor, ¿verdad? Fueron encomendados a que predicaran. Cuando salieron de Antioquía, se les encomendó que cumplieran la misión de predicar el evangelio de Jesucristo. Ellos habían llegado ya aquí a a este lugar de Perge, y a partir de allí regresan. Y vea lo que dice aquí. Hay una palabra que me llama mucho la atención. Dice, de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que, ¿qué dice? Que habían cumplido. Así que Pablo y Bernabé, hermanos, tuvieron que haberse visto satisfechos de haber terminado la labor que Dios les había encomendado. Y yo quiero decirle, hermanos, que no hay gozo más grande para la vida de un servidor que haber llevado a cabo la labor y la obra a la cual él sintió en su corazón que Dios le había encomendado. El servidor se siente gozo, se siente satisfecho. Hay veces que no importa el cansancio, no importa si tú, ¿verdad?, no comió a la hora que debería de haber comido, pero con solamente el hecho de saber en su corazón que fue a hacer la obra de Dios y que la terminó, aún el cansancio resulta con gozo. Si eso nos acontece a los que servimos al Señor, cuán grande no será el gozo de nuestro Padre Celestial. Cuán gozoso no ha de sentir su corazón de ver que sus siervos hayan hecho la labor la cual Él les encomendó. Así que, hermanos, Dios, creo yo que es un Dios que en su día habrá de recompensar a esos servidores que sirvieron con el deseo de glorificarlo, no de servirse ellos, no de sentirse, no, con el decir, hemos servido al Señor. Creo, mis hermanos, que ellos van a escuchar lo de Mateo 25, 23, cuando dice que el Señor le dice a esos siervos, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, pero le dice, sobre mucho te pondré. Y dice la Escritura, entra en el gozo de tu Señor. Sí, mis amados hermanos, Pablo y Bernabé tuvieron que haberse visto satisfechos de decir, hemos hecho la labor, regresemos. La palabra de Dios dice que Dios no es injusto para olvidar, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Finalmente, mis amados hermanos, para terminar nuestro estudio de hoy, quisiéramos ver este tercer aspecto, y es el informe de la obra a la iglesia principal. Muchas veces, mis amados hermanos, cuando se hace alguna labor, nosotros debiéramos de comprender de que si usted ha sido enviado a determinada labor, también, hermano, es válido de que usted al regresar, usted pueda contar y compartir de aquello que usted hizo, ¿verdad? A aquellos, en este caso la iglesia de Antioquía, la iglesia madre, ¿verdad?, que les había enviado a través del Espíritu Santo, porque en realidad no fue ni la iglesia que los envió, sino fue Dios mismo a través del Espíritu Santo. Pero con todo y eso, hermanos, Pablo y Bernabé regresan para dar testimonio. Hay veces que los servidores se les encomienda algo, pero no comparten, no dan testimonio, o quizás quiere que se le llame, cuando es al revés.
Es al revés, es decir, ¿verdad? Esto ha sucedido, esto aconteció. Entonces vemos aquí, dice versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces Pablo y Bernabé informan a la iglesia principal, ¿verdad?, la manera en cómo hicieron la obra del Señor. Tres cosas que vemos aquí. Número uno, congregaron a la iglesia. El reporte se lo dieron ¿verdad?, a la iglesia. Compartieron la gloriosa obra misionera que Dios les había concedido. Pero lo segundo es que ellos reconocieron que no fueron ellos quienes realmente hicieron la obra, sino que fue Dios quien las utilizó. Esto, hermanos, creo que a nuestros corazones vanagloriosos sirven para mantenernos con una actitud mansa y humilde, de decir, Señor, si aquí hubo una obra, realmente fue por causa tuya. Nosotros solamente fuimos sencillos instrumentos. Lo tercero que logramos ver aquí es que tanto los apóstoles, Pablo y Bernabé, reconocen que fue Dios quien había abierto las puertas. Vea lo que dice, versículo 27, y habiendo llegado, y dice, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y fíjese, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En otras palabras, hermanos, ellos simplemente fueron instrumentos en las manos de Dios. Quien hizo todo aquello fue el Señor. Ellos solamente fueron dóciles en dejarse guiar a aquellos que el Espíritu Santo les llevaba. Queremos terminar, mis hermanos, porque vea lo que dice también la Escritura. Dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Me refiero a Hechos capítulo 14, versículo 28. Yo quisiera concluir de esta forma. Hermanos, este primer viaje, porque es el primer viaje que realiza Pablo y Bernabé de varios viajes que vamos a ver más adelante. Pero este primer obra misionera fue como abrir brecha, fue como la punta de lanza para todo aquello que habría de venir por delante. Número uno, hermanos, el hecho de que Pablo y Bernabé hayan respondido a este viaje misionero era, hermanos, para poder presentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que al proclamar el nombre de Cristo era como estar proclamando la misma presencia de Dios. ¿Verdad? El hecho de que Pablo y Bernabé respondieron a este llamado, hermanos, presentaron ellos el Evangelio. Y al presentar el Evangelio, lo que estaban presentando era nuestro Señor Jesucristo, como que en Él había perdón de pecados y salvación eterna. ¿Qué otra implicación? Bueno, hermanos, que quien abrió la puerta, aquí quien aceleró, diríamos, la obra del Evangelio, no fueron ni siquiera los apóstoles. Fue Dios, fue el Espíritu Santo, fue Cristo mismo obrando en ellos. En otras palabras, esto es obra de Dios. Y otra implicación es que a partir de ese momento, mis amados, quedó probado que toda persona puede ser salva sin importar quién sea, y que la salvación no es por las obras de la ley, sino que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Finalmente, hermanos, vemos aquí que Pablo y Bernabé dice que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Sabemos, hermanos, que no se quedaron solamente, han haberse quedado allí en ese lugar para ministrar la palabra a la iglesia, para ministrar, dijéramos, hermanos, la obra del discipulado. No sabemos cuánto tiempo, pero cuando la Biblia dice que se quedaron mucho tiempo, hermanos, creo que tanto Pablo y Bernabé
llegaron a ser de inspiración a esta iglesia, para que la iglesia perseverara, para que la iglesia se mantuviera firme y para que más adelante le enviara para otros viajes misioneros. Hermanos, agradecidos a nuestro Padre Celestial por su evangelio, por ese alcance en el cual hasta nosotros también hemos sido beneficiados. Mis amados hermanos, cobremos ánimo. Número 1, yo le invito a que tome en serio la obra del discipulado. Tómelo en serio. Pregúntese, ¿y yo a quién estoy discipulando? ¿A quién le estoy compartiendo? ¿Con quién me reúno y hablo de Cristo? Pero lo otro es, ¿y quién me está discipulando a mí? ¿Quién me supervisa? ¿A quién le rindo yo cuentas? Muchas veces no queremos eso, no queremos ni dar cuenta, ni que tampoco nos pidan cuentas. Pero mis hermanos, es parte de la obra del Señor. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, para que caminemos conforme a estos principios que Dios nos muestra en su bendita palabra. Amén.